grabar. Sí, ya lo acabo de poner. Gracias. En donde tenía sobre el cultivo de bacterias y voy a ocupar como creo casi las mismas ideas, pero y eso para no, porque ahorita no se me ocurre otra cosa, pero vamos a ver, a ver. Teníamos un cultivo de bacterias, la velocidad de aumento era proporcional al número presente. Entonces, si nosotros decíamos que X de T era el número de bacterias, a las T horas. Número de bacterias, aquí sería bacterias. Vamos a ver como si nos estuvieran pidiendo si se ha hallado que el número se duplica en 4 horas. ¿Qué número debo esperar cuando pasen, por ejemplo, 12 horas? ¿Ah? Entonces, nos vamos a seguir. Ver, omitir todo. Bueno, aquí implícitamente no nos, bueno, más bien explícitamente no nos están diciendo, cuántas bacterias inicialmente tenía, pero lo que nos están comentando es que cuando pasa, digamos, el tiempo igual a 4, es cuando se está duplicando una cierta cantidad de bacterias. Entonces, como el enunciado que les había dado en la clase que grabé, decía que la velocidad de aumento es proporcional al número presente, entonces el modelo que se toca es el modelo exponencial. Este término pues está representando la velocidad, el cambio que hay con respecto al tiempo de la población. Ajá. Acá es nuestro factor de proporcionalidad, que aquí sería la tasa de crecimiento. Y como dice que es proporcional al número presente, vamos a poner A, que es igual a K por X. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Sí. O bien, lo que nosotros hacemos aquí es una separación de variables. ¿En qué consiste? La ecuación diferencial nosotros la podemos separar. Del lado izquierdo podemos dejar todas las expresiones que implican la variable, variable dependiente, y del lado derecho de la ecuación a todo lo que implican la variable independiente. Entonces, del lado izquierdo dejo a la diferencial de x entre x, y aquí pues la k la puedo poner en denominador del lado izquierdo, pero mejor la dejamos del lado derecho. Entonces, eso nos va a facilitar porque entonces al momento de ponerlo de la parte donde estamos usando la integración, pero con los límites, entonces ya no vamos a tener como dudas de confusión de variables más que nada.
el enunciado que nos dice que cuando, bueno, aquí entonces vamos a tener una variable x sub 0. Este va a ser como la población inicial de bacterias, que no nos dicen en el enunciado, pero se está hablando de una población inicial. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son o cómo empiezo a trabajar lo de la parte de los límites? Primero yo tengo que ver cuáles son mis datos que primero me están dando. Entonces, primero me están diciendo que el tiempo inicial, bueno, no me lo dicen, pero uno lo intuye. O sea, yo al tiempo inicial, es decir, t igual a 0, el valor de x va a ser x sub 0. Ajá. Esto es por un lado. Y por el otro, cuando me dicen que t es igual a 4, entonces se está duplicando mi población. Entonces tengo 2 veces x sub 0. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Entonces tengo como estos límites, que son los que yo voy a colocar al momento de hacer la integración. Pues los voy a poner acá, aquí integral de dónde a dónde, y acá, bueno, sería aquí la integral. Ya pues estamos utilizando que la integral puedes sacar la constante, pero eso ahorita lo voy a poner acá en el siguiente paso. Entonces, pues ya, si usamos esos límites que acabamos de escribir, tendrías del lado izquierdo la integral que va desde x sub 0 hasta 2x sub 0 de la diferencial de x entre x, y de este lado aquí ya voy a dejarla acá afuera de la integral, y sería desde 0 hasta 4 del lado del tiempo. Y acá sería diferencial de t. Entonces, bueno, al lado izquierdo solamente sabemos que pues es el logaritmo natural de x. Y vamos a evaluar en estos límites. Y acá sería k por t. Y t es a la que vamos a evaluar desde 0 hasta 4. Si nosotros aquí evaluamos en la parte del logaritmo natural, entonces tendríamos logaritmo natural de 2x sub 0 menos logaritmo natural de x sub 0. Si aplicamos la propiedad del logaritmo natural, entonces lo que tendríamos realmente podría ser logaritmo de 2x sub 0 entre x sub 0. Igual, y pues aquí solamente me va a quedar 4k. Porque aquí pues este 0 no va a servir, ¿no? Se va a ir ese término. Entonces aquí dentro de la parte del argumento del logaritmo, pues tenemos x sub 0 en el numerador y en el denominador. Realmente nos vamos a quedar con logaritmo de 2 es igual a 4k. ¿Sí? Y bueno, de aquí nosotros podemos despejar acá, que es una de las constantes que no sabemos cuánto valía, pero o lo podemos dejar así, con logaritmo de 2 entre 4. Ya tenemos esa constante. Entonces, me voy a ir para acá. ¿Qué es lo que me estaban pidiendo en realidad? Pues me estaban diciendo qué pasa cuando ocurren 12 horas. Entonces, aquí,
como yo quiero saber cuál es la población inicial, necesariamente en los límites, dentro de los límites de integración, debo de contemplar el caso donde aparece la población inicial. Entonces, tengo que tomar en cuenta cuando t es igual a 0, x es igual a x sub 0, por una parte, y por otra, t igual a 12. Aquí no hay de otra, esta también es una incógnita, ¿no? Esta no sabemos cuánto vale. Pero lo que podemos hacer es, bueno, igual voy a escribir diferencial de x entre x, la población inicial, la población que no sé. Ay. Y del lado derecho sería de 0 hasta 12, diferencial de t. Aquí tendríamos igual al integral logaritmo, pero sería aplicando también propiedad del logaritmo natural. Nada más tendríamos x entre x sub 0 aquí. Y de este lado nada más tendríamos 12k cuando integráramos. Pero acá ya sabemos cuánto vale. Logaritmo de 2 entre 4. 3 veces logaritmo de 2. Aquí yo puedo aplicar una propiedad de logaritmo, porque aquí ya nada más me quedaría logaritmo de 2 a la 3, que sería logaritmo de 8. ¿Recuerdan esta propiedad? Esta sí la puse en el video, pero era... Si yo tengo un número acá que está multiplicando al logaritmo de b, es lo mismo que el logaritmo de b elevado a la a. Entonces solamente es para que cuando ahorita apliquemos la función exponencial directamente se vaya los logaritmos. Y acá ya tendríamos entonces, aplicando la función exponencial, ¿sí? Es decir, bueno, no me dijeron cuál era la población inicial, solamente aquí estuve trabajando con ella. La que me estaban preguntando era X. Esa era nuestra incógnita. Y así es como se debería de, cómo se trabajan los límites de integración. A fin de cuentas, en los ejercicios les van a estar dando, o sea, les tienen que ir describiendo el problema, y el chiste es que nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que nos va, qué es lo que nos va sirviendo conforme vamos leyendo la lectura de la redacción. Perdón, ¿podrías regresar a la diapositiva anterior? Es que me sacó. Sí. Gracias. ¿Así está bien o la acerco? Bueno, es que así la acerco ya no se ve toda. No, sí está bien. Gracias. Entonces, esta es una manera en la que se usa. El primer ejercicio del video que yo realicé es
primero haces la integral y ya después vas usando y vas sustituyendo los mismos datos. Pero se supone que pues justo tenemos que llegar a la misma solución, independientemente del método que utilicen, porque ven que di dos ejercicios de modelo exponencial. Entonces, aun cuando estén trabajando con los límites de integración, como en este caso, o como en el que trabajé allá en el video, se tiene que llegar al mismo resultado. Ya el otro método es cuando pues nada más están desde un principio ustedes ya trabajan sobre la solución de la ecuación diferencial y ya sobre esas soluciones cuando ustedes van sustituyendo las condiciones que les van dando. Ahorita no les estamos, bueno, creo que el maestro todavía no les ha dicho, pero a fin de cuentas todas estas condiciones les vamos a llamar condiciones iniciales. Entonces, pero todavía no lo ha trabajado, ¿verdad? A ver. Listo, gracias. Pues repaso de logaritmos, pues hay varias propiedades. Yo creo que ahí nada más es de que vayan a un libro de integrales, porque bueno, no, integrales no. Bueno, sí. Solamente yo repasar las propiedades. De hecho, no es que nosotros ocupemos demasiado la parte de logaritmos. Porque interviene al momento en el modelo exponencial en la solución, trabajar con el logaritmo de algún número, ¿no? Pero no necesariamente lo vamos a estar trabajando. Al menos las que yo puse en el video pueden ser las más recurrentes, que es cuando a logaritmo b es igual al logaritmo de b a la a, o bien cuando tenemos 1 entre a, logaritmo de b, y que sería logaritmo de la raíz enésima de b. Yo creo que si voy trabajando alguna propiedad en los videos, pues les voy a decir cuál es la propiedad. No les voy a, pues sí, no les voy a decir otra cosa que no, para que no se confundan. ¿En qué otro tema han tenido duda? ¿En linealidad? Pueden escribir en el chat o si quieren pueden decirme quitando bueno, activando su micrófono. Yo tengo una. Si, por ejemplo, en el video de ley exponencial, creo que lo ponen así, es el 1-2. Se supone que hay una parte donde hacen como que separan variables e integran con respecto al tiempo. Y después dice, esto lo pueden ver como, bueno, por la notación, como si dividieran los diferenciales de tiempo y por eso se quitan, pero que en realidad la formalización es como integrar una composición de funciones y eso es un jacobiano. Pero ¿cómo se vería cuando usan el jacobiano para poner todos los pasos? Sí vi ese video. Yo no he trabajado mucho esa teoría, bueno, de ese lado de esa teoría, la verdad. Ya. Sí vi el video del profesor, fue anoche, ¿no? Bueno, ayer. No, creo que es un poco más viejo, pero sí, básicamente así lo dice, que la formalización como tal, que la notación te permite quitarlo, bueno, se adecúa como para que te acuerdes así quitándolo,
Ujú. pero que formalmente usan un jacobiano. Entonces yo quería ver cómo se usaba ese jacobiano así para no saltar pasos, pues. Si no, entonces yo lo vuelvo a leer el material como dices y ya investigo bien para que ahorita no te vaya a dar Va, algún va, dato erróneo mejor. Pero entonces ahorita lo anoto de una vez. va, muchas gracias. A ver, aquí lo anoto. Ahora, cuando les decimos que hay separación de variables, bueno, cuando yo les digo que estoy trabajando con el método de separación de variables, ¿qué significa? Cuando nosotros a lo mejor, ahorita no les han hablado acerca de una estructura, pero por ejemplo, si yo tuviera la ecuación, este es xx más, a veces en los modelos no van a encontrar directamente derivada de y entre x y lo que sigue, ¿no? Las ecuaciones. A lo mejor lo van a encontrar de esta manera. Esta es una función que puede depender de x o y también esta n es una función que depende o de x o de y o cualquiera. Se puede separar esta ecuación si es posible escribir en la siguiente forma. Voy a tener una función, disculpen a los perritos. ¿Se dan cuenta? Aquí estoy teniendo una forma en la cual estoy como separando ahorita las variables en producto del el término que tenga a x, el término que tenga y, antes de que estén acompañados de la diferencial de x, y lo mismo de este lado, para la función n. Si se puede separar de esa manera, y al final podemos acá está G1 de y entre G2 de y es igual a 0. Es decir, aquí voy a tener una función respecto a la variable dependiente acompañada de la diferencial de, en este caso, de la variable dependiente, y de este lado voy a tener una función en términos, perdón, esta es de la variable independiente x y y aquí es la variable dependiente. ¿Cuál es el chiste? Solamente tenemos que identificar si es posible separar la variable, digamos, del lado izquierdo con variable dependiente y del lado derecho con variable independiente. Ese nada más es el chiste de variables separables. Por ejemplo, otro ejemplo de... Por ejemplo, si a nosotros nos dieran esta ecuación, la que es x menos 1 al cuadrado, y de x más x al cuadrado por y más 1 diferencial de y igual a 0, por ejemplo. Esta no es la forma que les enseñaron, ¿no? Bueno, los ejercicios que a lo mejor hemos estado dando, pero es una forma también que van a encontrar en las ecuaciones diferenciales. ¿Qué podemos ver? Pues, por ejemplo, si nosotros
dejamos la diferencial de x del lado izquierdo y la diferencial de y del lado derecho, entonces me quedaría menos x al cuadrado, y más 1, diferencial de y acá x menos 1 al cuadrado. Aquí sí como que es más sencillo ver que, por ejemplo, el menos x al cuadrado que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar x menos 1 aquí al cuadrado entre x cuadrado. ¿Ah? Y del lado derecho tengo que seguir dejando a lo que tenga, todo lo que tenga que ver con la variable dependiente y. Entonces y más 1 lo dejo aquí y voy a dividir entre y. ¿Sí? Cada variable con su variable. Aquí ya nomás lo único que tendríamos que aplicar pues vería ser la en cada miembro de la ecuación para poder resolver y tener la solución. ¿Sí? Aquí pues es una integral indefinida. La diferencia que yo decía en el video es que yo podía tener integral indefinida o definida. ¿Cómo voy a dar cuenta? Si nosotros por lo general estamos en un problema de aplicaciones, ya sea físicas, biológicas, químicas, y nos están dando datos, pues si se dan cuenta en lo que vimos al principio, vamos a tener límites de integración, entonces ahí tendríamos integrales definidas. Ahí cuando nosotros obtenemos la integral, las integrales, no es necesario que sumemos más una constante de integración, porque y eso es de cálculo 2, porque ya con la integral definida, no vamos a tener espacio para alguna constante de manera general, sino ahí ya vamos a tener explícitamente los valores que estamos buscando. Si en el ejercicio viene como aquí, que no les estamos dando nada más de información, nada, que es tal cual un ejercicio, pues aquí van a trabajar las integrales indefinidas. Y aquí en este caso, al momento de que resuelvan aquí al resolver, basta con que solamente tengan una constante de integración. Porque, por ejemplo, aquí son dos integrales y ustedes pueden al final, ya tienen la integral, de las integrales, y pues en la primera integral quieren poner más C1, ¿no? Y luego ya tengo la otra y le pongo más C2. Pues a fin de cuentas ustedes van a solo trabajar con una de las constantes. Entonces podrían decir, bueno, C2, sí, bueno, esta C sería C2 menos C1, por ejemplo. O sea que se terminan quedando con otra constante. La pueden renombrar o bien solamente elegir una de las integrales y a esa integral solamente sumarle la constante de integración. No hay como mucho problema en ese aspecto. ¿Y qué más tendrían de dudas? ¿Se han entendido, por ejemplo, linealidad? ¿Revuelto? Creo que sí. Por ejemplo, si yo les digo admitir, vamos a hacer con azul ahora. Si yo les pongo logaritmo de x, diferencial de y, pues diferencial de x,
La pregunta sería, ¿esto es lineal? ¿Es lineal? Sí, no, porque Bueno, es no lineal porque está x al cubo, ¿no? es no lineal, pero ahorita el cubo, bueno, Tendríamos X que al ver en cubo qué no. variable, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién es mi variable dependiente? ¿Quién es mi variable dependiente, al menos de aquí? ¿No sería la Y? Y porque es la que va a depender de respecto al tiempo, respecto a X, se hace la derivada, entonces mi variable dependiente es Y y la independiente es X. Entonces, directamente el término que está afectando a la linealidad es el que tiene a la exponencial a la 5y. Debe de haber una forma explícita para que nosotros veamos si una ecuación diferencial ordinaria es lineal. La forma es, aunque suene muy grande, la voy a ir escribiendo. X más es una suma más, quito esto, A1 X derivada, primera derivada, más A0 X por Y igual a f de X. A ver, ¿sí se entiende? Yo voy a estar trabajando con el orden de las derivadas. La ecuación diferencial lo que está implicando es una relación entre las derivadas de nuestra variable dependiente, que es la enésima derivada de Y. El siguiente término es la derivada Y a la n-1. O sea, este es como trabajar Y a la n, Y a la n-1, pero estamos hablando de derivadas. Entonces son las derivadas de la variable dependiente Y, que van a estar acompañadas de un término siempre, de un término de la variable, en términos de la variable dependiente. Ajá. Si se dan cuenta, no está apareciendo este tipo de combinaciones Y por Y'. Esto no puede ocurrir. Aquí pierdes linealidad porque no estás teniendo este factor, este coeficiente, bueno, no, coeficiente no. Esta función no está dependiendo de X. Aquí pierdes linealidad por ese aspecto. Entonces, no hay como combinaciones. O sea, tampoco Y por Y bi' o Y' por Y bi'. Eso tampoco es lineal. Forzosamente tiene que ser algo que esté multiplicando a la derivada en cuestión, pero por un término, una función que sea de la variable independiente. ¿Sí? Eso es lo que se ve del lado izquierdo. Noten que la potencia de Y, cuando solamente es Y,
que es esta de este lado, casi al final. ¿Cómo es esta potencia? Es como y a la 1, ¿verdad? Entonces, si yo en un ejemplo les pongo una ecuación diferencial y al final pongo y al cubo, este término y al cubo, que es potencia, entonces haría que perdiéramos linealidad también en el ejercicio. Entonces, eso ya no sería lineal. Ahora, ¿qué hay del lado derecho de esta forma? Aquí estamos diciendo que debe ser una función f de f que va a depender de x, ¿verdad? Ahí no puedo tener algo en términos de la variable dependiente, que en este caso sería y. Por eso en el ejercicio, bueno, en este ejemplo, la linealidad se está perdiendo no por la parte del lado izquierdo donde está la ecuación diferencial, es decir, el logaritmo de x está perfecto. Aquí tengo la primera derivada de y, entonces no hay problema, más 2x al cubo. X al cubo tiene que ver con la variable independiente, entonces esa no nos está afectando. Lo que nos afecta es cuando igualamos a 4 veces e a la exponencial de 4 veces e a la 5y. Este y no debería de estar. Este es el que nos quita la linealidad. Ahí. ¿Sí? Les dejo más tiempo Queda un poco mejor trabajado. ¿Qué no debería pasar? Sí. A ver. Fondo. Por ejemplo, si les dieran la misma pregunta, ¿esto es lineal? No, Ahí, ¿qué es lo que nos está quitando la linealidad? que la derivada es elevada al cubo. Ajá. Esto no puede ocurrir. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, nada más para cerrar. Entonces, si yo pongo aquí en el otro ejemplo, ¿hay linealidad? Y si no hay linealidad, entonces, ¿cuál es el término que ahorita nos está afectando? ¿Cuál es el que pierde la linealidad?
también el y cúbica ahí en medio está elevado al cubo. Recuerden que y solamente debe aparecer y a la 1 para que haya linealidad. Si aparece con una potencia, tampoco va a ser lineal nuestra ecuación diferencial, ¿va? Y pues, no sé si tengan más dudas, si les disipé un poco más las cosas. Va, ¿seguros nadie tiene más dudas para que si quieren lo dejemos hasta acá? Va, Creo que no. bueno. Entonces, bueno, cualquier cosita me mandan, nos pueden escribir ahí en Facebook o también si hay dudas en los videos, nos escriben las preguntas en Classroom si pueden. ¿Va?